Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas tardes. Estamos ya a 23 de diciembre de este año que ya está a punto de acabarse. Y bueno, pues ya estamos listos. Ya son las 5 para el estudio de la palabra de Dios. Espero que se haya dado tiempo, hermano, para pues separar esta hora y dedicarle este momento al estudio de las Escrituras, que al final de cuentas es para nuestro bien. Hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que le pusimos por nombre Los Cristianos y la Navidad. Va a ser un tema bien interesante donde espero que, si Dios quiere, aprendamos algo para el día de hoy. En el estudio anterior, hermanos, empezamos leyendo, ¿se acuerda que el estudio anterior lo tuvimos cerca de la vida de María? También por ahí lo puede buscar el que no lo haya escuchado, la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Y empezamos ese estudio leyendo este mismo verso que vamos a leer el día de hoy, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2:24. Sería bueno, hermanos, repasar los versos que leemos varias veces para tratar de que se nos vayan quedando. El verso dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ojo con eso, subraye esa palabra, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No debemos ser contenciosos, no debemos ser peleoneros, sino aptos para enseñar. Y eso se los decía, hermanos, la semana pasada, porque cuando explicamos a veces somos muy agresivos al decirle a las otras personas, a veces parece que predica más la carne que el espíritu. Dice en esta misma carta, hermanos, pero el versículo 14, versos más arriba, fíjese bien, a ver qué haya de parecido al verso que leímos ahorita. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué dice este verso 14, hermanos? Que no contiendan sobre palabras, porque es para perdición de los oyentes. Dice que para nada aprovecha. El verso 23, de ahí mismo, estamos en 2 Timoteo 2, un versículo antes del verso con el que empezamos, que es el 24, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Inmediatamente es cuando dice: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Bueno, a pesar de estas y otras muchas advertencias, hermanos, que se encuentran en las Escrituras, los cristianos pareciéramos no entender que todos esos debates, todas esas discusiones en redes sociales sobre temas irrelevantes no debieran de existir. Es cierto que se nos mandó en la epístola de Judas a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, en cosas importantes como que Jesucristo vino en un cuerpo de carne, resucitó en un cuerpo de carne, como en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como en la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Hay temas importantes, hermanos, por los cuales se nos manda contender, defender las verdades del Evangelio. Pero hay cosas, hermanos, cuestiones, opiniones, como lo veíamos ahorita que le decía Pablo a Timoteo, insensatas, cosas que no tienen una razón de ser, hermanos. Una cosa que vemos mucho a discusión: el pantalón, el maquillaje, los aretes, cosas que son irrelevantes, hermanos. Y en diciembre, ¿qué cree que causa la discusión en redes sociales entre los mismos cristianos? El celebrar o no celebrar la Navidad, porque es pagano. Yo me pongo a pensar, hermanos, y yo pienso que debe ser muy confuso para el mundo que los cristianos todo el tiempo estemos hablando de Cristo y el mundo ni nos pela,
Y en diciembre, cuando todo habla de Cristo y es el nacimiento de Cristo y los villancicos mencionan a Cristo, los cristianos empiezan a pelear en redes sociales porque no hay que celebrar la Navidad porque es pagana. Y esto pues me imagino que ha de confundir a la gente y a decir, bueno, pues, ¿qué quieren? Ahora, fíjense bien, hermanos. Existen muchos en las congregaciones para los cuales casi todo es malo, todo es mundano, todo es pagano y todo es obra del diablo. Dice por ahí un versículo en Timoteo 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los incrédulos nada les es puro, pues aún sus conciencias y sus mentes están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, hay gente que nada es bueno. Esto es el diablo, esto es el diablo, y esto es el diablo. Y el niño se compra unas sabritas y le sale un tazo y es el diablo. Quémalos, destrúyelos, porque el diablo está en todas partes, menos en sus vidas pecaminosas que muchas veces llevan abiertamente. Bueno, hay otras personas, hermanos, que piensan que todo es el diablo, que todo es malo también, y estos la Biblia les llama débiles. Son débiles en la fe. Son niños en Cristo, hermanos, a los cuales les falta madurez y van a poder ir viendo las cosas que ahora ven como niños, más adelante las van a poder, primero Dios, ver mejor. Pero muchos otros, hermanos, y es en esos en los que me quiero enfocar, son legalistas, son contenciosos, son problemáticos y quieren forzar a todos a que hagan lo mismo que ellos, porque ellos haciendo o dejando de hacer ciertas cosas se sienten más santos. Estas son las personas que pasan y dicen, hermanos, Dios me está moviendo para ayunar, yo pienso que todos nos deberíamos poner a ayunar, y uno dice, bueno, en primer lugar no tendrías por qué estar diciendo si vas a ayunar, en segundo lugar, si Dios te está moviendo a ti, pues puedes hacerlo tú, pero quieren que todos hagan o dejen de hacer las cosas que ellos hacen o están dejando de hacer. Bueno, estas personas, hermanos, son las que todo el tiempo están creando discusiones en las redes sociales y pleitos y divisiones, insultando y agrediendo a los demás, con muchas cosas que, como ya dijimos, no tienen nada que ver con la doctrina fundamental, con lo que sí hay que defender. Y estas personas pues no tienen un estudio de la palabra, hermanos, no les interesa, solo tuercen algunos pasajes para decir que lo que ellos están diciendo así es, pero en realidad ni ellos lo entienden. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Fíjese otra vez, lo que leímos hace rato fue la segunda carta a Timoteo, esta es la primera. Y dice a partir del versículo 3, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso sí hay que mandar y hay que cuidar que no se enseñe. No, que el Espíritu Santo es mujer. No, que el Padre no existe. No, que no, en esas cosas sí no podemos ceder. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas irrelevantes. Fíjese bien. Ni presten atención a fábulas, a cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Es decir, dice, así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Es decir, dice, no pongan demasiada atención en cuentos, en genealogías, que al final de cuentas lo que traen son problemas, son pleitos, son divisiones, son discusiones. Eso no trae edificación. Si vas a hablar algo, debe edificar a los demás, no es para contender, sobre todo cuando es un tema que no es una doctrina esencial. Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Si
dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Vamos a ver un ejemplo de estas personas que se creen doctores de la ley y no saben ni lo que hablan ni lo que afirman y solo usan lo poco que medio saben para crear discusiones, pleitos y divisiones, contiendas, sobre todo en estos tiempos en las redes sociales. Y usted puede checar en páginas cristianas cómo se arma el pleiteadero con este tipo de personas. El árbol de Navidad, hermanos. Algunos dicen que no lo debemos tener. ¿Por qué? Porque es mundano, es pagano, es obra del diablo. Y porque está prohibido en la Biblia. Y uno dice, ¿dónde está prohibido en la Biblia tener un árbol de Navidad? Y dicen, aquí en Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 5. Por ahí apúntelo si puede, hermanos. Jeremías 10, 1 al 5 es el texto que han utilizado estas personas que solo contienden con las escrituras por cosas irrelevantes. Que está Jeremías aquí prohibiendo que se ponga un árbol de Navidad. Fíjese bien, vamos a leerlo de corrido. Dice 10, 1 al 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, ojo, no aprendáis el camino de las naciones. Y ahí pueden decir, ¿ves? No aprendas el camino de las naciones. Todos los mundanos ponen árbol y tú aprendes también y corres a poner tu árbol. Estoy hablando como ellos, hermanos. Dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Otra vez, las costumbres, el camino de las naciones, dice primero, las costumbres. Entonces, ¿qué acostumbra toda la gente en Navidad? Poner un arbolito de Navidad. Tú no acostumbres eso también porque es vanidad. Y fíjese bien lo que dice. Son vanidad porque el leño del bosque cortaron. Aquí ellos dicen que se está refiriendo a un árbol que vas y cortas. Obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Y aquí cuando dice que cortan un árbol, lo llevan a su casa y con plata y oro lo adornan, quieren hacer pensar que se está condenando la práctica de llevar un árbol a tu casa y adornarlo. Pero ojo, el texto no está hablando de los árboles de Navidad, los cuales en ese tiempo, estamos hablando en los tiempos de Nabucodonosor, acuérdese, alrededor del año 600 antes de Cristo, no existía tal cosa. Dice, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Dice el verso 5. Derechos están como palmera y no hablan. ¿Se está refiriendo al árbol de Navidad? No, se está refiriendo a los ídolos, los cuales hacían con madera. La madera la sacaban de un árbol que iban y cortaban. Luego el árbol, el pedazo de tronco lo tallaban y luego muchas veces lo recubrían con oro o con plata. Y después se inclinaban a él, le pedían y lo adoraban. Dice aquí el 5, lo repito, derechos están como palmera y no hablan. Son llevados, ¿quién? Los ídolos, porque no pueden hablar. No tengáis temor de ellos, ¿de quién? De los ídolos, porque no pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿De qué está hablando el contexto, hermanos? De la idolatría. De que no hagamos un ídolo con un pedazo de madera, lo recubramos con oro, nos inclinemos a él y le pidamos. De eso está hablando el contexto. Usted le pide al arbolito de Navidad que pone en su casa, se arrodilla delante de él, cree que el arbolito lo está escuchando, no, entonces no está cometiendo idolatría.
Cuando alguien comete idolatría es porque piensa que ese objeto, sea una imagen, un árbol, una piedra, un palo, lo está escuchando y tiene el poder para responderle su petición. Mientras tanto no, pues es un accesorio que se coloca ahí nada más. Ahora fíjese bien, el verso 2 les dije que decía, no aprendáis el camino de las naciones, y el verso 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Basados en esto, hermanos, alguien puede argumentar, puede decir, la celebración de la Navidad, incluyendo el pino, son costumbres del mundo, son costumbres paganas, son vanas, no debemos aprender a hacer lo que ellos hacen, porque son vanidad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es una tradición, dicen ellos, de origen pagano. Entonces los cristianos no debemos imitar una tradición cuyo origen es pagano. Bueno, para los que piensan esto, hermanos, yo les digo, y si conocen a alguno, les puede decir, ¿sabías que celebrar tu cumpleaños y comerte un pastel al cual le pusiste velas arriba es una tradición pagana? ¿No sabías? Bueno, fíjese, les voy a decir, hermanos, en toda la Biblia, en toda completita, solo van a escuchar en 2 pasajes, van a encontrar donde se dice de 2 personajes que celebraron sus cumpleaños. Y estos 2 personajes no eran ni Abraham, ni Isaac, ni Pedro, ni Moisés, ni ningún personaje del pueblo de Dios, sino que eran paganos, eran del mundo. Y lo que se nos deja ver en los 2 pasajes es que hicieron cosas malas en sus cumpleaños. ¿Quién fue el primero? En Génesis 40, versículo 20, aparece el cumpleaños del faraón. Apúntele porque es un dato interesante. Los 2 únicos cumpleaños que se celebran en la Biblia son paganos. Génesis capítulo 40, 20 es el cumpleaños del faraón. Faraón manda sacar ese día al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos que estaban en la cárcel con José. Al jefe de los coperos lo restituye a su trabajo y al jefe de los panaderos, ¿sí se acuerda qué le hace? Lo manda a ahorcar. ¿Cuándo? En su cumpleaños. ¿Quién? El faraón de Egipto. El segundo cumpleaños que aparece es el cumpleaños de Herodes. En Mateo capítulo 14, versículo 6, por ahí apúntele. Y en su cumpleaños, después de que baila ahí Herodías, ¿se acuerda? Y que le dice que le pida lo que quiera, que se lo va a dar por el baile que le había hecho en su cumpleaños. Esta muchacha le pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola y lo mandan decapitar y le llevan la cabeza en una charola. ¿En qué día? En el día de su cumpleaños. ¿De quién? De Herodes. Y lo mismo casi pasó en el cumpleaños del faraón. Celebrar un cumpleaños nunca fue una práctica del pueblo de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hermanos. Los griegos adoraban a la diosa de la luna y ellos celebraban sus cumpleaños haciendo panes redondos, que era la forma y es la forma de la luna, y los alumbraban con velas. ¿Por qué? Porque ese círculo, que era un pan alumbrado con muchas velas, representaba la luna y las velas eran la luz, que obviamente estaba reflejando del sol, pero al final de cuentas era la luz que reflejaba la luna. De ahí vienen, hermanos, la tradición de comerse ese día un pastel y de ponerle velas, y ya ni digamos de soplar las velas y pedir un deseo. Todas esas cosas tienen claramente un origen pagano, mundano, y son practicadas tanto por cristianos como por no cristianos, y no hay ningún problema con eso.
esta información que les estoy dando, hermanos, no es para asustarlos y para que después de esto, todavía los que no celebraron la Navidad ahora ni quieran celebrar su cumpleaños. No es esa la intención. Lo estoy diciendo porque es cierto que hacer la celebración de la Navidad, tanto como la celebración de un cumpleaños, tiene un trasfondo pagano. Pero cuando yo celebro mi cumpleaños, hermanos, yo no estoy adorando ni celebrando a la diosa de la luna. Y no considero, hermanos, que reunirme en mi cumpleaños con mis amigos, familiares, hermanos en Cristo, sea algo que vaya a ofender a Dios. No lo considero yo así. Ahora, bueno, ha de haber personas que sí lo consideran así, y ahorita vamos a hablar también de eso. Por lo pronto les doy un dato. Los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo bíblico para hacerlo. Entonces ellos dicen, como los únicos que celebraron sus cumpleaños fueron paganos, entonces nosotros no los vamos a celebrar. Y esa es la razón por qué ellos no solo no celebran la Navidad, sino que también no celebran los cumpleaños. Ahora, si alguien no quiere celebrar el cumpleaños, está bien, no hay ningún problema, como lo vamos a ver en la conclusión. Pero el problema es en el caso de los testigos de Jehová, que al ser una regla a nivel denominación, les tienen prohibido a todos que celebren sus cumpleaños. Es decir, ellos no son libres de decidir si lo pueden celebrar o no. Ellos tienen la prohibición y la orden, el mandato de no hacerlo. Esto es lo que está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque es cierto, en la Biblia no existe un mandato para celebrarlos, pero tampoco existe una prohibición para no celebrarlos. De modo que el que quiere celebrarlo, estoy hablando de los cumpleaños, lo puede hacer. Y el que no lo quiere celebrar, que no lo celebre. Lo que está mal, hermanos, es que cuando el que lo celebra quiere a fuerzas que el que no lo celebra lo celebre. O que cuando el que no lo celebra quiere a fuerzas que el que lo celebra no lo celebre. Ahí es cuando se vienen los problemas, las discusiones que no deben existir. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Le dice el que celebra al que no celebra, tú tienes que celebrar. ¿Por qué no lo celebras? Y el otro dice, no, al contrario, tú no lo tienes que celebrar. No, es que tú eres ignorante, no, es que tú eres un pagano. Y se empiezan a pelear entre hermanos por cosas vanas, irrelevantes, necias, que generan contiendas en lugar de edificación. Repito, no es malo celebrar un cumpleaños y no es malo no celebrar un cumpleaños. Van a decir muchos, es que Jesús no nació un 25 de diciembre. Bueno, eso es cierto, hermanos. No se me espanten por ahí y no vayan a pensar que efectivamente Jesús nació un 25 de diciembre, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, no lo puedo asegurar tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia no menciona ninguna fecha en la que Jesús nació. No hay ninguna referencia para saber que nació ese día, y al contrario, sí hay uno que otro detalle que pudieran ayudar a pensar que no nació ese día, pero al final de cuentas no se sabe la fecha. Ahora dicen, es que esa fecha es pagana. Esa fecha es cuando celebraban al sol en el solsticio de invierno. Y sí es cierto. Pero para entender eso, hermanos, y para explicarles qué pasó ahí, por qué pusieron esa fecha, primero vamos a poner un ejemplo. Vamos a explicar lo que es referente a los días de la semana, que por cierto también son paganos. Los días de la semana que ahorita tenemos provienen de Roma y mantuvieron casi sus mismos
nombres. El lunes, que nosotros conocemos como lunes, ellos lo tenían como el día de la luna. El martes era el día de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus y el sábado de Saturno. Ahora fíjese bien, la semana no empieza con el lunes, porque todos empezamos a trabajar los lunes y la semana laboral empieza el lunes. Pero en realidad, si usted se fija en un calendario, la semana empieza ¿con cuál día, hermanos? Con el domingo. Ahora yo les voy a preguntar. Ya vimos que el lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, Venus, viernes, sábado, Saturno. Pero el domingo, ¿qué quiere decir domingo, hermanos? ¿Y por qué el nombre domingo se encuentra entre los días de la semana, entre puros nombres de planetas y la luna? Bueno, esto tiene una explicación, y es que el domingo antes no se llamaba domingo, estamos hablando de los tiempos romanos, sino que el domingo se llamaba el Dei Solis. ¿Cómo se le llamaba el domingo, hermanos? El Dei Solis. ¿Qué significa esto? El día del sol. Por esto, hermanos, en inglés se sigue llamando Sunday, que es el día del sol. Así se llaman los días de la semana en inglés. El primer día, el día domingo, que nosotros llamamos, ellos se llaman Sunday, es el día del sol. Por eso tiene sentido que la semana empieza con el sol, luego la luna y después los planetas. Todos estos eran dioses para los romanos. El lunes la luna era diosa, acuérdense que les dije ahorita, para los griegos, para los romanos. El sol, le llamaban el sol invictus o el dios sol, era para los romanos, era el domingo. Y este día se le conocía como el día de la renovación de la semana. Ojo con eso, porque tiene mucho que ver con lo que voy a explicar ahorita de la Navidad. El domingo, el día con que iniciaba la semana, que antes era el día del sol, se le conocía como el día de la renovación de la semana. Empezaba una nueva semana y empezaba con el día del sol. Bueno, todas las culturas paganas siempre han adorado al sol. ¿Se acuerdan del estudio pasado que hablamos de Huitzilopochtli, que se le consideraba el dios del sol? Y en todos lados adoraban al sol. El libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo y mires al sol y la luna y las estrellas y a todo el ejército del cielo, se refiere aparte de las estrellas a los planetas, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bueno, fíjese bien. Todos, durante toda la historia, y de eso también habla el capítulo 1 de Romanos, le han dado gloria a las criaturas antes que al Creador. Han glorificado y considerado como Dios a la creación y no al Creador mismo. Y este error se cometió a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque veían los planetas, hicieron a Júpiter Dios, a Saturno Dios, a Marte Dios, a Mercurio Dios, a la Luna Dios y al Sol Dios, cuando solo Dios, el creador de todo, es el único Dios verdadero. Cuando Dios va a introducir a su pueblo, después de haberlos sacado de Egipto a la tierra prometida, les da la instrucción y les dice: ustedes no vayan a ser como los paganos, porque en todos lados, en todo el mundo, ya sea con Huitzilopochtli, en el Imperio Romano, los babilonios, siempre uno de los dioses principales, y no es el principal, siempre ha sido el sol.
¿Por qué? Por su grandeza, por su majestuosidad, porque alumbrando y con el calor da vida a todo, pero detrás de él está el creador del sol, el cual es mayor. Bueno, ¿qué pasó entonces? Cuando el cristianismo, hermanos, que antes era ilegal en el Imperio Romano, pasó a ser legal, cambiaron el nombre del primer día de la semana por el nombre de domingo. Dijeron, a ver, aquí vamos a hacernos ya cristianos y ya no vamos a adorar al sol, ni vamos a tener el día del sol. Ahora vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner domingo. El die domini significa el día del Señor. Eso es lo que significa el domingo, el día del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Por causa del cristianismo, el día del sol, domingo, fue cambiado por el día del Señor. Se cristianizó un día que tenía un origen pagano. Ahora, porque el domingo antes era dedicado al sol y por tanto tenía un origen pagano, los cristianos no debemos congregarnos en domingo. Es malo y es pecado porque antes el domingo era el día del sol. Nada más que ahora le pusieron el día del Señor, pero en realidad su trasfondo era pagano. Antes era el día del sol. ¿Cómo nos vamos a reunir los cristianos sabiendo el trasfondo pagano que tiene el domingo? Porque antes era dedicado al sol. Sin embargo, todos los cristianos de todas las denominaciones, el día principal para congregarse, tanto católicos como protestantes, etc., es el domingo. Y acá, hermanos, con la Navidad dicen, es que el origen era pagano, es que ese día se celebraba el sol, es que el domingo pasó lo mismo. Y ahí nadie dice nada. Era el día del sol, se cambió al del Señor, y ahora es el día que todos se congreguen. ¿Ofende eso a Dios? No, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues lo mismo pasó con las fiestas paganas, las saturnales se llamaban, o la Saturnalia, puede anotarlo por ahí, fiestas paganas, las Saturnales o la Saturnalia, y el día del sol Invictus, que era para ellos un dios. Estas fiestas era un tiempo de fiesta en el Imperio Romano que comenzaba, eran varios días de celebración, comenzaban el 17 de diciembre. Ese día empezaban las fiestas. Acá hay algo por el estilo, se empieza el 16, las posadas, que en realidad no hubo posadas y algún día estudiaremos también eso, pero ahorita no es el tema. Empezaban el 17 de diciembre estas fiestas paganas. ¿Cuál era el comienzo? ¿Cuál era el arranque de estas fiestas paganas? Se realizaba un sacrificio en el templo de Saturno. Por eso son Saturnales o Saturnalia, porque adoraban al dios Saturno. Por eso el sábado era el día de Saturno, de ahí viene su nombre. Ellos hacían un sacrificio en el templo de Saturno, al cual consideraban Dios. Nosotros arrancamos el 16 de diciembre haciendo un sacrificio en el templo de Saturno porque lo consideramos Dios. No, nada que ver. Nosotros creemos, los cristianos, y si no es así debiéramos hacerlo, en un único Dios verdadero. Después de ese sacrificio seguía un banquete público al cual todos estaban invitados. Todos se daban regalos,
Era un tiempo de gozo, era un tiempo de descanso de las actividades de todo el año, lo cual pues, es algo muy parecido a los tiempos que vivimos en diciembre en la Navidad. Los amos intercambiaban papeles con los siervos, ahora los siervos eran los amos y los amos eran los siervos durante esos días, y había relajación en las normas sociales en el Imperio Romano, y tomaban y celebraban y cantaban en la calle con velas en las manos. Este tiempo de fiesta, hermanos, las Saturnales, llegaba al punto máximo de celebración el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque era el día que celebraban el nacimiento del sol. El nacimiento del nuevo sol le llamaban, o del sol invictus, que consideraban ellos como un dios. ¿Por qué el 25 de diciembre celebraban el nacimiento del sol? ¿Por qué creían que nacía el 25 de diciembre? Y esto tiene una explicación también, hermanos. A mediados de diciembre, los días se vuelven más cortos en el hemisferio norte. Pero a partir del solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre, los días comienzan a ser más largos otra vez. Entonces, los antiguos creían que el sol, a lo largo del tiempo, a lo largo del año, se iba haciendo viejito. Y por eso los días antes del 25 de diciembre ya eran más cortitos. ¿Por qué? Porque el sol estaba viejito y ya iba alumbrando menos y se estaba apagando. Después llegaba el 25 de diciembre con el solsticio de invierno, los días empezaban a ser más largos en el invierno otra vez, y ellos decían, ¿por qué hasta ahora los días se iban haciendo más cortos en cuanto a luz? Y de repente hoy se empiezan a hacer más largos. Porque yo creo que hoy nació un nuevo sol. Y por eso lo adoraban como Dios, y era el punto máximo de la celebración de las Saturnales, el 25 de diciembre. ¿Qué pasó? Cuando en el Imperio Romano el cristianismo se hizo legal, se cambió, como se cambió el domingo, el día del sol, por el día del Señor, se cambió la celebración máxima de ese mismo sol, a la que estaba dedicado un día de la semana. Tenían dedicado el 25 de diciembre como el nacimiento del nuevo sol, y cuando entra el cristianismo dicen, no, ya no vamos a celebrar que nace el sol y al sol como Dios, sino que ahora vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, porque Él, y no el sol, es Dios. Pregunta, ¿tiene algo de malo esto? Que se haya quitado el día domingo de la semana para hacerlo el día del Señor, y que se haya quitado de las fiestas de diciembre la celebración del nacimiento del nuevo sol para cambiarlo por el nacimiento de Cristo. Es cierto que no fue ese día, pero la intención fue quitar lo pagano y poner lo cristiano. Ahora, es cierto que la gran mayoría siguen celebrando como romanos paganos, hermanos. O sea, para ellos el que se haya puesto ese día, pues nomás dicen que Jesús, pero es una realidad que en la mayoría de los hogares a nadie le importa Jesús. Estoy hablando de hogares que no son cristianos. A la mayoría de la gente no les importa que nació Jesús y que esto. Y ellos quieren comer, quieren emborracharse, quieren bailar. Y eso pues no es la forma correcta de Jesús. Si tú le preguntas a un niño ¿quién aparece en Navidad? Pues es Santa Claus, hermanos. Para el mundo no aparece Jesús. Entonces es cierto que no lo están celebrando como debieran hacerlo, pero esa es otra cosa en la cual nosotros como cristianos podemos demostrarles cómo se debe celebrar la Navidad, dándole gloria a Dios. Nosotros los cristianos, los que así lo decidan, claro,
podemos celebrar la Navidad aprovechando esta temporada para predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo y del plan de salvación por el cual Él fue enviado a este mundo. Nosotros podemos celebrarlo, repito, los que así lo quieran, porque después de dada esta información, el propósito no es que el que no lo celebra lo tiene ahora que celebrar. No, el propósito es que el que no lo celebra ya no quiera que el que lo celebre no lo celebre. Y el que sí lo celebra, que ya no quiera forzar al que no lo celebra a que lo celebre, sino que cada quien pueda decidir si lo quiere celebrar o no, y que lo hagan o no lo hagan. El caso es que ya no haya contiendas, pleitos, divisiones en las redes sociales, que son una vergüenza delante del mundo. Y para concluir con esto, vamos a terminar en Romanos capítulo 14, desde el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe. Acuérdense que les dije al principio que hay gente legalista, gente problemática, gente que está causando divisiones, pleitos, que les encanta pelear, y el ser siervo de Dios no debe ser contencioso. Pero hay otros hermanos también que les comenté, que son personas débiles, que piensan que hacen mal en ciertas cosas y que por eso no las hacen. Y ellos están considerados como débiles. Son personas que les falta madurez, son niños en Cristo, para los cuales espero que llegue esta información. Dice: recibid al débil en la fe. No dice contender con el débil en la fe, pelear, discutir, convenzan al débil en la fe. No, dice recíbanlo, pero no para contender sobre opiniones. Y este es el tema, hermanos, cuestiones de opinión. Aquí no se trata celebrar, por ejemplo, les voy a decir, hermanos, celebrar Chantolo, Día de Muertos, poner un altar para invocar muertos y disfrazarme de diablo y mi esposa de ¿cómo se llama esa calavera que ponen? Ay, se me fue la onda, iba a decir parca, pero no es. No me acuerdo y tal del nombre. Es una cuestión de opinión, si yo lo quiero celebrar o no, porque al final de cuentas no ofende a Dios que yo ponga un altar a los muertos y los invoque y me vista de diablo. No, hermano, no estamos hablando de esas cosas. No estamos hablando de que el fuerte en la fe diga: es que yo me puedo emborrachar y tú no sabes porque eres débil, no me molestes, yo sí puedo tomar, yo sí puedo adulterar, yo sí puedo. No estamos hablando de cuestiones de opinión, como los aretes, como el pantalón, como el maquillaje, como que si se celebra o no la Navidad y muchos otros temas. Yo en una ocasión, una persona ya en la congregación donde estábamos le dijo: yo pienso que no debemos celebrar la Navidad. Y yo le dije: oiga, hermano, pero Romanos 14 dice que eso es cuestión de opinión y que el que quiere celebrarlo lo puede hacer, y el que piense que es malo que no lo haga. Dice: no, yo no creo que se refiera a eso. Bueno, pues ahí quedó eso. Pero sí se refiere a esto, hermanos. Lo que se quiere evitar con este verso son las contenciones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender. Acuérdense los versos que leímos al principio, no para contender sobre opiniones. Porque uno, dice, cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbre. Les voy a confesar algo, hermanos. Cuando yo empecé a leer la Biblia, hubo unos días que yo no comí carne de puerco. Hubo unos días que yo vi en la Biblia que el cerdo estaba prohibido y yo dije: caray, yo quiero agradarle a Dios, yo no voy a comer puerco. Y hubo esos días. De hecho, ese día, terminando de estudiar, subí y mi mamá estaba preparando unas carnitas y me dice: ¿quieres un taquito? Y híjole, de cuenta que no sabía yo ni qué hacer. Bueno, yo pensaba que era malo. De hecho, nunca lo he consumido mucho, no es de mis favoritos, porque ya sabemos que
pues es malo, ¿verdad? La carne de puerco, pero no es pecado si usted se la come. Sin embargo, yo pensaba que sí. Y hubo unos días que estuve pensando que sí, hasta que encontré en las mismas escrituras el equilibrio donde dice que todo es bueno y nada es de desecharse. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Porque todos los pasajes los pueden sacar de contexto. En una ocasión que hubo una confraternidad, había carnitas, y había zacahuil, y había mole de puerco, y de repente llegaron unos hermanos, no me acuerdo dónde eran, y se empezó a correr ahí, que estaban espantados, ¿verdad? La voz, porque todo era de puerco. Entonces decían, ¿pero qué tiene, hermanos? Es que nosotros no comemos puerco. Y no eran adventistas, hermanos, es decir, la denominación no les prohibía que lo comieran, pero ellos dijeron, nosotros creemos que es malo. Entonces había por ahí, se había hecho un mole de pavo, y comieron de eso. Nadie les dijo, pero hombre, hermano, ¿por qué no comen? Si hay libertad en Cristo. Que no, dijimos, pues si ellos no quieren comer, ¿cuál es la solución? Que no coman. Y los que sí creíamos que se podía comer puerco, pues ¿sabe qué hicimos? Pues a darle, hermanos. Bueno, eso es lo que dice el verso 3. El que come, en este caso éramos nosotros, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Es para que no haya pleitos. Porque Dios le ha recibido, es decir, no, hombre, hermano, usted es un pagano porque usted come puerco. No, hermano, lo que pasa es que usted no sabe nada, usted no. Él no quiere comer, piensa que es malo, yo pienso que no es malo, yo como y él no. Se acabó. Lo mismo con el cumpleaños, lo mismo con la Navidad. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Es decir, uno piensa que todos los días son iguales y que no hay por qué celebrar la Navidad. El otro piensa que la Navidad es una fecha especial y que debemos de celebrarla. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, el que no come puerco, como el ejemplo que les puse, es malo, no coma. Yo pienso que no es malo, por eso como. No hay ningún problema. El que quiere guardar la Navidad, el que quiere celebrar la Navidad y piensa que es un día especial y que no tiene nada de malo celebrarla, adelante. El que después de oír esta información como quiera se quede pensando que a lo mejor hace mal si la celebra, no lo celebre, hermano. No está obligado a hacerlo y no estamos obligados a no hacerlo tampoco. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Dice el versículo 10, fíjese, hermano. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y esto está bueno, este verso, y ahí sí entra, hermanos, porque a veces confrontas a alguien de pecado y dice, tú no me juzgues, tú no eres nadie para juzgar. En cuestión de pecado sí, de doctrina esencial. Pero en cuestión de opiniones no debemos juzgar a los demás, porque no comen, porque no celebran la Navidad, porque un hermano no puso el pino, porque otro sí lo puso. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Quién juzga al hermano? El que no guarda el día, o el que guarda el día menosprecia al otro. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, ¿es malo comer puerco? No. ¿Es malo comer ese día en tu cumpleaños con tu familia? No. ¿Es malo reunirte con tu familia y comer en la Navidad? No es inmundo, no es malo, no es pagano. Mas para el que cree que algo es inmundo, para él lo es. Ah, caray. ¿Por qué para él sí lo es? Porque él lo está haciendo pensando que es malo. Es decir, alguien que nunca ha celebrado su cumpleaños dice, ahora sí lo voy a celebrar. Pero ¿y si se enoja Dios? ¿Y si en realidad estoy haciendo mal? ¿Y si mejor no le pongo velas al pastel para que no parezca la luna? No, mejor no lo celebres, no pasa nada. Y el que lo está celebrando, que no empiece a pensar, bueno, y después de eso, lo de la luna y el pastel, y no estaré yo haciendo mal. No, convencido. No tiene nada de malo comerse un pastel con tu familia. No tiene nada de malo comer un pavo con tu familia. No tiene nada de malo poner un árbol de Navidad con foquitos en tu casa. Pero si tú piensas que sí, no lo pongas. No está prohibido ponerlo, no está prohibido no ponerlo, no está prohibido celebrar, no está mandado no celebrar. Lo que está prohibido es contender por ese tipo de cosas y juzgarnos y ser un espectáculo en redes sociales, para el mundo. Dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que debemos procurar, hermanos? Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esos comentarios, esos pleitos, ¿traen paz en las redes sociales? Esa gente contenciosa que se pone, y esto es el diablo, y esto, ¿edifica eso a alguien? No. Y nosotros debemos seguir lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Yo no creo, como les repito, que reunirme con mi familia ese día y tener una cena especial, teniendo un árbol de Navidad ahí por un lado, ofende a Dios. Yo no lo creo así y por eso lo hacemos. Pero si alguien que esté escuchando este audio piensa que sí es malo, que es pagano, pues no lo celebres. Lo que debemos hacer es respetar al que sí lo hace y no menospreciar al que no lo hace. Pues al final de cuentas, ninguno de los dos está haciendo nada pecaminoso. Muchas cosas, hermanos, como los nombres. Un saludo a Selene por ahí si nos está oyendo. Selene significa, más bien era el nombre de la diosa de la luna. No sé si Selene ya lo sabía, pero es un nombre pagano. ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Se acuerdan de la reina Esther en el libro de Esther? Y tantos cristianos que pueden ponerle a sus hijos Esther, a sus hijas, perdón. No le pongan a sus hijos Esther, hermanos. A sus hijas, pensando que es un nombre bíblico, cuando en realidad era un nombre pagano. Esther es Istar, que es estrella. Y ese era el nombre que ella tenía estando con los medos persas. Pero su nombre en realidad era Hadasha o Hadasha, no sé si se pronuncia ahí la H o no. Igual Mardoqueo es un nombre pagano de donde adoraban al dios Marduk. Entonces hay muchas cosas, hermanos, de las cuales hay paganismo detrás. Pero eso no quiere decir que si nosotros celebramos algo como debe ser, ojo, si un cristiano dice, entonces no es pecado celebrar la Navidad, no, entonces me voy a ir a bailar bien borracho hasta la madrugada. Eso no es lo que yo dije, hermano. Yo estoy hablando que lo podemos celebrar como cristianos. Dice la palabra de Dios que si comemos, si bebemos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Si estamos enfocados pensando en Él, no pensando en dioses paganos ni que estamos haciendo mal, hermanos, no hay ningún problema con que podamos celebrar
la Navidad, que al final de cuentas es el nacimiento, que de ahí viene la palabra Navidad, natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino al mundo para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Y hay bastantes villancicos que se escuchan en la calle diciendo que ha nacido Dios, que ha nacido el Rey, que el niño Dios. De manera, hermanos, que es un tiempo bueno para que los cristianos dejemos de apuntarnos unos a los otros, si se celebra o no, y mejor esa energía la canalicemos en predicar el Evangelio, que consiste en decirle al mundo que Jesús nació, y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que se arrepientan, porque Él vino para salvarnos de nuestros pecados, de la esclavitud al pecado, y darnos una vida completamente nueva, con un entendimiento nuevo, hermanos, donde las contenciones por este tipo de temas no deben de ser parte del pueblo cristiano. Va a seguir habiendo muchas peleas en redes sociales, pero la mayoría son de gente que no son cristianos. Son de cizaña, son de hijos del diablo que están metidos en las congregaciones y que lo que quieren es causar pleitos, divisiones, contiendas, herejías, para que el nombre de Dios sea blasfemado. No seamos parte de sus discusiones, y a las personas que estén verdaderamente interesadas en aprender, compartámosles lo que sabemos, basándonos en la palabra de Dios y siendo no contenciosos, sino aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre enseñemos y corrijamos a los que se oponen, con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Dios les bendiga a todos, hermanos, a los que así decidan hacerlo el día de mañana, que pasen una muy feliz Navidad, Nochebuena 24, feliz Navidad el 25. A los que no, hermanos, también que Dios me los bendiga, que los guarde, y los esperamos a unos y a otros para seguir aprendiendo de nuestro Dios y para seguir aprendiendo de la palabra en el siguiente estudio. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo estudio.